Hola a todos, mi nombre es Helen Noriega, estudio en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, en la Facultad de Ingeniería Industrial. Este es un proyecto que estamos realizando con la materia de Tecnología de los Materiales con el ingeniero Ángel Arcos. Espero que les guste el video. A continuación el tema. El tema del video es las propiedades de los materiales. ¿Qué son? ¿Para qué sirve? ¿Para qué deberemos conocerlas? ¿Y cuáles son? Entonces, comencemos con el video. Introducción. A la hora de seleccionar el material más adecuado para una determinada aplicación, debemos tener en cuenta diversos factores, como lo son el trabajo que va a desarrollar aquella pieza, la atmósfera en la que se va a encontrar, el proceso, la disponibilidad de ese material y su coste. Por lo tanto, un profundo conocimiento de las propiedades de los distintos grupos de materiales y de las formas en las que se puede mejorar son clave para estar en condiciones de determinar cuál es el material más adecuado para nosotros. Así también, antes de fabricar un determinado objeto, es necesario establecer distintas características que nosotros deseamos que posea ese material. Y en la segunda fase, escogeremos el material que se adapte más a nuestras necesidades para crear dicha pieza. Definición. Las propiedades de los materiales se definen como un conjunto de características diferentes para cada cuerpo o grupo de cuerpos, que ponen en manifiesto cualidades intrínsekas de los mismos o su forma de responder a determinados agentes exteriores. Existen 4 grupos de propiedades, las cuales son propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades mecánicas y propiedades térmicas. Las propiedades químicas. Estas se refieren a los procesos que modifican químicamente a un material. Dentro de estas tenemos estabilidad química, corrosión y oxidación. Estabilidad química. Esta propiedad nos indica la capacidad de un determinado elemento o compuesto químico de reaccionar espontáneamente al entrar en contacto con otro elemento o al descomponerse. Por el contrario, para que reaccione es necesaria una acción exterior, como calor, trabajo o elementos activadores. Algunos materiales que presentan esta propiedad son los metales nobles, como el oro o la plata. Oxidación. Cuando un material se combina con oxígeno, se dice que experimenta una reacción de oxidación. Y aunque la oxidación limita la vida del material, en ocasiones la formación de una capa de oxígeno sobre el mismo lo protege de una posterior degradación. Algunos materiales que son susceptibles de ser oxidados son el hierro, los aceros bajos en carbono, el cobre y el titanio. Y por el contrario, algunos materiales que son resistentes a la oxidación son el oro, la plata, el aluminio, el estaño y el cromo. Existen dos tipos de oxidación, la oxidación lenta y la oxidación rápida. Oxidación lenta es aquella que se produce por causa del oxígeno contenido en el aire o en el agua. Ese que hace que los materiales pierdan su brillo y sufran corrosión al estar expuestos demasiado tiempo. Por el contrario, la oxidación rápida es aquella que ocurre en reacciones químicas violentas como la combustión, generalmente exotérmicas, es decir, que libera energía en forma de calor y se produce fundamentalmente en elementos orgánicos con contenido de carbono e hidrógeno. Corrosión. Cuando la oxidación se produce en un ambiente húmedo o en presencia de otras sustancias agresivas, se denomina corrosión. Además, podemos decir que la corrosión es el desgaste o la alteración de un metal o aleación, ya sea por el ataque químico directo o por reacción electroquímica. Existen 4 tipos de corrosión: la corrosión atmosférica, galvánica,
celdas de composición y la corrosión por tensión dinámica. Corrosión atmosférica. Este tipo de corrosión es la que produce mayor cantidad de daños y en mayor proporción. Se refiere al efecto de los agentes corrosivos presentes en la atmósfera, tales como el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua y compuestos de azufre y cloro. La gravedad de este tipo de corrosión está directamente relacionada con la cantidad de vapor de agua, compuestos de azufre y cloro presentes en el aire. Corrosión galvánica. Este tipo de deterioro es uno de los más comunes y tiene lugar cuando dos metales diferentes se unen eléctricamente en presencia de un electrolito, como el agua salada. El resultado es una transferencia eléctrica de partículas de un material a otro. De este modo, cuando dos o más diferentes tipos de metal entran en contacto en presencia de un electrolito, se forma una celda galvánica, ya que estos metales cuentan con diferentes potenciales de reducción. Además, existen muchos otros tipos de corrosión galvánica, causados por materiales de diferentes composición. Celdas de composición, también llamadas ataque de depósito o corrosión en grietas. Se producen pequeñas cavidades formadas por el contacto entre una pieza de metal igual o diferente a la primera. Se refiere a la tendencia de la corrosión a acumularse en pequeñas grietas de un vehículo o una construcción. Corrosión por tensión dinámica. También se conoce como celdas de esfuerzo, excepto que las tensiones son cíclicas. La carga y la descarga repetida generalmente causa una aceleración en el proceso de la corrosión. Las tensiones residuales se pueden reducir mediante el proceso de templado. Propiedades físicas. Se refieren a las características de los materiales debido al ordenamiento atómico o molecular del mismo. Dentro de estas propiedades tenemos la densidad, el peso específico, la resistencia eléctrica y las propiedades ópticas. La densidad es la relación que existe entre la masa de una determinada cantidad de material y el volumen que ocupa. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo sobre el metro cúbico. Peso específico es la relación existente entre el peso de una determinada cantidad de material y el volumen que ocupa. Su unidad en el sistema internacional es el newton sobre metro cúbico. Resistencia eléctrica. Todas las sustancias ofrecen un mayor o menor grado de oposición al paso de la corriente eléctrica. Tal oposición es la resistencia eléctrica que se define si un material es un conductor o semiconductor eléctrico. La resistencia eléctrica se mide en ohmios. Propiedades ópticas. Se refiere al comportamiento de los cuerpos cuando la luz incide sobre ellos. Entre ellos tenemos cuerpos opacos, que absorben o reflejan totalmente la luz impidiendo que pase a través de ella. Cuerpos transparentes, que transmiten la luz por lo que permite que pasen a través de ellos. Y cuerpos translúcidos, que dejan pasar la luz pero impiden ver los objetos a través de ellos. Propiedades térmicas. Se refiere al comportamiento del material frente al calor. Estas propiedades se dividen en dilatación térmica o dilatividad, calor específico, temperatura de fusión, conductividad térmica y calor latente de fusión. Dilatación térmica. La mayoría de los materiales aumentan de tamaño, es decir, se dilatan al aumentar de temperatura. La magnitud que define el grado de dilatación de un cuerpo es el coeficiente de dilatación. Este nos da una idea
del cambio relativo de la longitud o volumen que se produce cuando cambia la temperatura del material. Calor específico. Se define como la cantidad de calor que necesita una unidad de masa para elevar su temperatura 1 grado. Este grado puede ser en centígrado o Kelvin. Temperatura de fusión. Al elevar la temperatura de un sólido puede producirse un cambio de estado, pasando de sólido a líquido. La temperatura a la que sucede tal fenómeno es la temperatura de fusión, que a presión normal se la llama punto de fusión. Durante el proceso de la fusión, la temperatura del cuerpo no varía, hasta que se ha aportado el calor necesario para el cambio de estado, momento en el cual vuelve a elevarse la temperatura de dicho cuerpo. Conductividad térmica. Es un parámetro que indica el comportamiento de cada cuerpo frente a la transmisión de calor. Es decir, es la intensidad con que se transmite el calor de un cuerpo a otro. Calor latente. Es el calor necesario para transformar una unidad de masa del material del estado sólido a líquido. Por último tenemos a las propiedades mecánicas. Estas están relacionadas con la forma en que reaccionan los materiales al actuar fuerzas sobre ellos. Entre estas propiedades mecánicas tenemos la elasticidad, la ductibilidad, la meabilidad, la dureza, la tenacidad, la fatiga, la maquinabilidad, la acritud, la colabilidad, la resiliencia, la resistencia a la fluencia, la resistencia a la tracción y la resistencia a la torsión. La elasticidad es la capacidad que tienen algunos materiales para recuperar su forma, una vez que ha desaparecido la forma que los deforma. Así como podemos observar en la imagen, una liga puede ser estirada y al momento de que una persona deja de estirarla, vuelve a dicha forma. La plasticidad es la habilidad de un material para conservar su nueva forma al momento de deformarla. Un claro ejemplo es la plastilina, la cual nosotros podemos moldear a nuestro gusto y esta se va a quedar con la forma que nosotros le demos. La ductilidad es la capacidad que tiene un material para estirarse en hilos. El ejemplo más claro que tenemos es el cobre. La maleabilidad es la actitud de un material para extenderse en láminas sin romperse. El ejemplo de este caso sería el papel aluminio. La dureza es una oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o penetrar por otro, o lo que es igual, la resistencia a un desgaste. Como ejemplo de esto tenemos a los aceros. La fragilidad es cuando el material se rompe en añicos, cuando una fuerza impacta sobre él. Como un ejemplo tenemos a los focos de vidrio, que al momento que nosotros con fuerza los tiramos al piso, se rompen y se hacen pequeños trozos, los cuales son denominados añicos. Tenacidad es la resistencia que opone un cuerpo a su ruptura cuando está sometido a esfuerzos. Fatiga es la deformación de un material sometido a cargas variables inferiores a la de rotura, cuando actúan sobre un cierto tiempo o un número de veces determinados. Maquinabilidad. Esta es la facilidad que tiene un cuerpo a dejarse cortar por arranque de viruta. La acritud es el aumento de la dureza, fragilidad y resistencia en ciertos materiales como consecuencia de la deformación en frío. Colabilidad es la actitud que tiene un material fundido para llegar a un molde. Resiliencia es la resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos. Resistencia a la fluencia
es la fuerza que se aplica a un material para deformarlo sin que recupere su antigua forma al parar de ejecutarlo. Resistencia a la tracción. Indica la fuerza que se le puede aplicar a un material antes de que se rompa. Y por último tenemos resistencia a la torsión, la cual es la fuerza torsosa máxima que soporta un material antes de romperse. Para concluir con este video, debemos recordar que es muy importante conocer las propiedades de los materiales, ya que sabiendo de estas podemos elegir el material adecuado para nosotros y el que se adapte más para la tarea que vamos a realizar. Muchas gracias por visualizar este video. Hasta la próxima.